Bueno, de vuelta aquí en Sofi TV y estoy acompañada de Modesto Montoya, físico nuclear. Ustedes lo conocen, Modesto es un conocido, además divulgador científico. Y resulta que su tesis precisamente tiene que ver con el tema de las bombas de uranio y de plutonio. Es de lo que vamos a hablar hoy, porque a raíz de la amenaza de Corea del Norte del uso de armas atómicas, es algo que está en las mentes del mundo entero. ¿Hasta qué punto corremos riesgo, no solamente los países involucrados en esta bravata, sino además el resto del mundo? ¿Hasta qué punto corremos un riesgo de las explosiones mismas, de los misiles y su alcance o de las lluvias radiactivas? Hola, Modesto, gracias por acompañarnos aquí en A ti, Sofimenía. gracias por la invitación, Claudia. Eres un experto en explicar Tengo las que hacerte una cosas. aclaración, Sí, ¿no? Mi tesis no fue sobre bombas, sino sobre la fisión nuclear ya, del uranio 235 y el y el plutonio plutonio. 239, sobre el que se basa la bomba, pero no hice Los dos ninguna tipos de bomba. bomba, ya. No eres el Luna Bomber. No, no. Bueno, eres un experto en explicar las Fisión cosas nuclear. además las cosas más difíciles de la manera más sencilla. Si tuvieras que explicarle a un escolar o a alguien como nosotros que no somos científicos, ¿cómo es el funcionamiento de las bombas atómicas y por qué es su poder tan devastador de destrucción? Mira, esto se basa en el fenómeno de la fisión nuclear que he estudiado justamente para mi doctorado. ¿Qué cosa es la fisión nuclear? Un átomo de plutonio, más precisamente un núcleo, el que está en el centro, o uranio 235, se parte en dos pedazos al recibir una particulita llamada neutrón. Ujú. Se parte en dos pedazos y esos dos pedazos, al separarse, liberan una energía que es 200 millones de veces más elevada de lo que se libera en una reacción química entre dos moléculas pues, de dinamita, ¿no? Ya, O sea, una- 200 millones más. ¿Eso qué significa? Que un kilo de uranio 235, si explotara nuclearmente, la energía que se liberaría sería similar a la que corresponde a 200 millones de toneladas de de dinamita. dinamita. Wow, Grosso modo, grosso claro. modo. ¿Eso qué significa? Pues que con unos cuantos kilos de combustible nuclear, uranio o plutonio, pues causan ese daño de esa Puedes cantidad causar de dinamita, un ¿no? gran daño. Pero por otro lado, la dinamita pues se revienta, sale el calor y se acabó. Aquí estos pedazos de uranio, estos fragmentos, son radioactivos. ¿Qué significa eso? Que se quedan en el aire, en el ambiente, emitiendo rayos, radioactividad, que son rayos microscópicos, balas microscópicas, que siguen matando células y a veces modificándolas y convirtiéndolas en cancerígeno, o si no, irradiando, por ejemplo, un espermatozoide, un óvulo, y luego se da mutantes en los hijos. O sea, que Claro. ya eso, no solamente el daño es inmediato, sino que puede ir a generación en generación. Exacto, ¿no? O sea, no es como tú dices en una explosión cualquiera, el daño es en el radio impactado Y en por, el y en momento, el momento por esa explosión. En este tipo de armamento, como sabemos, el daño es de mucho más largo tiempo y de mucho más alcance. Ahora, tú hablas de uranio y plutonio. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos tipos de bombas? no, básicamente son las mismas, pero el uranio funciona haciendo chocar un pedazo de uranio enriquecido con otro, así como, ¿no? Ya, Al chocar y generar y emitir neutrones, se genera lo que se llama la reacción en cadena. ok. ¿Por qué razón? Porque cuando los fragmentos se pedazan, se separan por acción de un neutrón, lo curioso es que cada uno de los fragmentos Hacen lo mismo. emiten neutrones. Ya. Al emitir neutrones, estos neutrones van a A chocar con fisionar el otro. con otro uranio y entonces Se replica, digamos, es como esa si explosión. tuviésemos una cantidad de pólvora y pones un fosforito en una esquina, se arma todo. Esa es reacción en cadena. Y el plutonio es similar, pero ahí no hay un choque, sino que se coloca en el centro de una esfera, el plutonio, y más bien se pone dinamita o explosivos convencionales para que lo compriman. Lo Ya. interesante está en la compresión del material para que se genere lo que se llama la masa crítica.
pero ambos tienen un principio similar. Y su poder de destrucción es también Más similar. o menos similar. ¿Y, Sí, y por qué preferirían unos países utilizar más una que la otra? ¿Es de interesante. más fácil producción o fabricación una que la otra, más menos delicada, o las dos son igualmente? La diferencia básica está en la manera de producir este combustible. El uranio 235 se encuentra en la naturaleza, Ya, pero en la naturaleza el uranio natural tiene 99.3% de uranio 238 que no sirve para esto ya. y 0.7 para la Que puede bomba. ser usado Sí. para la bomba. Es como tener tú, digamos, 99.3 kilos de arena con 7 kilos de, digamos, 7 gramos. 700 gramos de dinamita. Entonces eso no Ya, hace nada, ¿no? claro. Entonces, lo que hace es sacar lo que es dinamita, Y el sacas uranio el pedacito que 235, necesitas. ese, Ya. a 100, cerca del 100%, eso sí que es explosivo, ya es pura dinamita, digamos. Ya. ¿Y el plutonio? Pero para separar eso es muy complicado porque los dos tienen el mismo comportamiento químico, uranio 238, uranio 235. Es como hacer una diferencia entre dos esferitas, uno que pesa 235 gramos y el otro 238 gramos. Bien difícil Ya, separarlos. ¿cómo lo separas? Bien. Ese es en el caso del uranio. Y el plutonio plutonio más está, bien es un poco más fácil. ¿Por qué? ¿dónde Porque se encuentra? porque el plutonio se encuentra en los reactores que han funcionado. Ya. Como producto de la reacción, el uranio 238, que no servía antes para nada, se convierte en plutonio. O sea que es una cosa increíble que el reactor que usa un combustible genera más combustible, Que puede ¿no? ser usado para hacer estas Para bombas nucleares. atómicas. Y Corea del Norte tiene ambas vías. La cosa interesante, Claudia, es que yo me encontraba en Alemania, después que cayó el muro, etcétera, y nos enteramos allí por los diarios que la policía capturaba científicos soviéticos o ingenieros, lo que fuera, técnicos, que atravesaban la frontera con uranio y plutonio, porque no les habían pagado meses pues en la crisis, ¿no? Y se Y llevaban se pegaban, el plutonio y el uranio. se pagaban, claro, ¿no? Y pues solamente, según se dice, se capturaba el 5% de lo que realmente pasaba, así como el tráfico de drogas. ¿Eso qué significa? Que estos soviéticos han vendido seguramente a países amigos, ¿no es cierto? Y Corea del Norte era amigo. Claro. Por esa vía se han hecho de este combustible que es muy difícil de separar, el uranio 35. Y el plutonio, ellos tienen reactores que también generan plutonio. Correcto. Que tienen ambas cosas. Para ver un mapa mucho más detallado de qué países en el mundo actualmente tienen arsenal atómico, usted puede entrar a sofimania.pe, ahí tenemos un artículo precisamente con un mapa mundi donde se señala cuáles son estos países y en qué cantidad se estima que tienen armas nucleares, ¿no? El título del artículo es Armas nucleares, qué son, quiénes la tienen y cómo se intentan regular, pero basta con que usted ponga en Google Sofimanía con PH, ya sabe, armas nucleares, le va a salir el artículo. Pero yendo específicamente al tema de la amenaza que podría suponer el uso de estas supuestas armas atómicas o nucleares de Corea del Norte para el resto del mundo o para los países involucrados y para los países cercanos. Tenemos un mapita, que no sé si me lo pueden poner ahí, justamente esto ha salido hoy jueves en el Washington Post, que es un mapa que señala cuál sería el alcance, el radio de alcance de los misiles que supuestamente tiene Corea del Norte, que llevarían la carga de estas armas atómicas. Ustedes ven aquel círculo menor, que es el círculo verde, ¿no? Sería el alcance que tendrían los misiles Musudan, así se llaman los que según Corea del Sur tienen los norcoreanos, y el círculo más bien anaranjado, el más amplio, es el que correspondería a los misiles KN-08, que es, según la prensa japonesa, los misiles que tiene Norcorea. No se sabe exactamente cuál de los dos tiene, o si tiene los dos, pero en todo caso, Modesto, podemos ver ahí en el mapa que sea uno o el otro, el alcance directo de los misiles, en el caso del mayor alcance, llegaría a Rusia, China, India, parte de Canadá incluso, y hasta Australia, ¿no? Es lo que ellos dicen que tienen, ¿no? Pero en la práctica lo que han mostrado es
una capacidad, ¿no?, de 1000 o 2000 kilómetros, de modo que estaría amenazada Japón y Corea del Sur, por supuesto. Claro. Cuando uno habla de los efectos de un eventual ataque, hay que obviamente hacer una hipótesis, ¿no? Supongamos que dejan solita a Corea del Norte que envíe sus bombas, ¿no? Son bombas equivalentes a las que ha habido en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué significa eso? Que en Nagasaki en unos cuantos segundos desaparecieron 60.000 personas y luego 20.000 por las consecuencias inmediatas y luego 20.000 por consecuencias largas. Eso porque Nagasaki era una ciudad de 1945, poca densa. Poco poblada. Ahora, con las ciudades que tienen una densidad tan elevada, pues esa misma bomba mataría pues 500.000 o 1.000.000 de personas. Y por otro lado, la ciudad quedaría destruida y pues la contaminación, pero regional. Ahora, si queremos hablar de radiación en el mundo, en la Tierra, ya también hemos tenido experiencia, porque las explosiones nucleares, que eran pruebas que han hecho las potencias en el Pacífico, pues han contaminado muchísimo más que lo que podría generar Corea del Norte, porque hay pues... Entonces te pregunto esto, volviendo al mapa, número 1, el área que supuestamente está señalada ahí por esos dos círculos, sería el área hasta donde pueden llegar Japón. los misiles con el arma nuclear, ¿no? Sí. Japón, parte de Australia, Canadá, Rusia, China, India, Norcorea, Surcorea, etcétera, Alaska. Ahora, eso significa que hasta ahí llegaría la bomba misma con el misil. Ahí caería la bomba. Ahí caería la bomba y ahí se produciría el efecto local. A algunos kilómetros alrededor de donde cae la bomba. Ya, de las quemaduras, digamos. Bueno, si cae sobre una ciudad, pues en esa ciudad desaparece. Dependiendo de la densidad de población, si es muy alta, pues puede 1.000.000 de personas. Pero es una hipótesis totalmente de acuerdo, lejana, ¿no? De acuerdo, pero digamos un poco para que nos sirva de excusa para conocer muy bien, el potencial y cómo funcionan estas armas letales. El otro efecto es el que tú llamas el de largo plazo, ¿no? Una vez que cayó la bomba ahí y murió gente y destruyó todo lo orgánico y lo existente materialmente en ese lugar, queda la radiación. La radiación afecta a quienes hayan quedado vivos en el lugar y también esa radiación puede viajar en forma de lluvia. Claro. ¿Hasta dónde? ¿Puede llegar hasta estas latitudes? No, porque como estamos en otra latitud, los vientos supongo que nos aíslan, ¿no? Pero de todas maneras puede llegar. Pero a algún lugar se va esa radiación. Claro, se va a Estados Unidos, si llega algo, ¿no? Llega algo a Estados Unidos. ¿Y cuáles son los efectos? Pero se va disipando. Claro, es como un humo. Tú pones humo acá encima de la mula, sale el humo y luego se va difundiendo, pero mientras más lejos está se ve menos humo. Se va diluyendo. Claro, lo mismo las sustancias radioactivas, no son diferentes. Las sustancias radioactivas tienen el mismo comportamiento físico-químico, químico sobre todo, que cualquier otra sustancia. Con la distancia y la cantidad se diluye. Entonces, para acá no nos llegaría nada significativo. No nos llegaría nada, pero a quienes sí les llegase la radiación, ¿qué efecto tiene directamente eso en el agua, en el suelo, para los alimentos, para los productos agrícolas, para la gente? ¿Qué tipo de consecuencia es como una sustancia, como dije, es como cualquier otra, se mezcla con el agua, con el aire, ¿no? Entonces respiramos sustancias radioactivas, tomamos peces radioactivos, ensaladas radioactivas, etcétera. Y eso significa que entra a nuestro cuerpo sustancias que emiten radioactividad, o sea, microscópicas que modifican las células. Pueden producir cáncer y en algunos casos, poco probables, producen mutación en las células germinales y da lugar a hijos mutantes, sin ojos o lo que fuera. Wow. Bueno, sí, pues el panorama en ese sentido bastante sombrío, pero como tú dices, estamos hablando de hipótesis lejanísima, porque acuérdate que tú te acuerdas de haber escuchado la palabra disuasión nuclear, inventada por Estados Unidos. Decía, yo tengo bombas nucleares para que no me hagan la guerra. Claro. Entonces, obviamente, Corea aplica la misma. Tengo una bomba nuclear para que no me molesten, porque si me molestan me harán daño, pero también les hago daño. Es una disuasión, o sea, no quieren hacer guerra, sino disuadir. Disuadir, asustar. Bueno, muchísimas gracias por estas explicaciones tan interesantes, Modesto. Seguramente te tendremos más adelante en el programa. Encantada de que nos hayas visitado aquí en Gracias, muchas gracias. Regresamos con más.
Gracias por haber estado ahí. Yo soy Claudia Cisneros. Esto fue Sofi TV de sofimanía.pe. Visítanos y vas a disfrutar mucho saber más acerca de la ciencia de las cosas en Sofimanía. Y también nos puedes ver aquí todos los jueves a las 5:30 de la tarde a través del portal de lamula.pe. Hasta el próximo jueves. Gracias.